Antes de que la historia aprendiera a contar sus años, antes de que los reinos marcaran sus fronteras en piedra, los Watchers ya habitaban la imaginación humana. Y dentro de las antiguas tradiciones que hablaron de ellos, la escritura etíope conserva una memoria que nunca fue interrumpida. Según estos textos, el cielo no era un lugar distante ni silencioso. Era un espacio vivo, organizado, lleno de inteligencias encargadas de observar el desarrollo de la creación. Entre ellas, los Watchers ocupaban un lugar particular. No eran dioses, no eran humanos, eran guardianes, testigos, observadores del orden entre el cielo y la tierra. Pero, ¿qué ocurre cuando quienes fueron designados para observar cruzan un límite que no les correspondía? ¿Y qué significa que una antigua tradición afirme que las consecuencias de esa transgresión aún influyen en el mundo que habitamos hoy? En este recorrido no buscaremos respuestas fáciles. Exploraremos cómo la tradición etíope recuerda a los Watchers no como metáforas, sino como actores dentro de una historia cósmica más amplia. Una historia donde el conocimiento implica responsabilidad y donde el desequilibrio no afecta solo al ser humano, sino a toda la creación. Te invitamos a acompañarnos hasta el momento clave de esta historia, donde el pasado antiguo y las preguntas modernas comienzan a tocarse. Si esta exploración despierta alguna reflexión en ti, déjala en los comentarios. ¿Memoria antigua? Y si valoras este tipo de contenido profundo y reflexivo, apoya el canal con un like y suscríbete para seguir explorando las historias que aún observan desde el cielo. Durante gran parte de la historia humana, el cielo no fue percibido como un espacio vacío. Para las civilizaciones antiguas, mirar hacia arriba no significaba solo observar estrellas, sino intentar comprender un orden invisible que parecía sostenerlo todo. El cielo era entendido como un dominio activo, organizado, habitado por inteligencias que observaban el desarrollo del mundo. Esta idea no pertenecía a una sola cultura. Aparece de distintas formas en Mesopotamia, en el antiguo Israel, en Persia y más allá. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de estas tradiciones se fragmentaron, se reinterpretaron o simplemente se perdieron. Algunas fueron reducidas a símbolos, otras quedaron relegadas al mito. Pero no todas. Dentro de la memoria etíope, el cielo nunca se volvió completamente abstracto. Allí, la relación entre lo visible y lo invisible permaneció cercana. El mundo no era solo materia, sino también estructura, vigilancia, responsabilidad. En ese contexto surge la figura de los Watchers, no como una invención tardía, sino como parte de una comprensión antigua de cómo funcionaba la creación. Los Watchers no eran dioses que exigían adoración, ni fuerzas impersonales sin voluntad. Eran observadores. Su función no consistía en gobernar, sino en vigilar. No en intervenir, sino en preservar. Eran, según esta tradición, testigos del equilibrio entre el cielo y la tierra. Esta cercanía es clave. A diferencia de otras jerarquías celestiales más distantes, los Watchers ocupaban un espacio intermedio, lo suficientemente elevados para comprender el orden divino, pero lo suficientemente próximos como para observar a la humanidad de cerca. Esta posición les otorgaba influencia, pero también los exponía a una tensión constante. Porque observar implica conocer, y conocer, inevitablemente, transforma. Aquí es donde la memoria etíope introduce una pregunta incómoda. ¿Puede una inteligencia contemplar el mundo humano sin verse afectada por él? ¿Existe una frontera clara entre observar y desear comprender más allá de lo permitido? En esta visión antigua, el orden del cosmos dependía de límites. Cada esfera tenía su función, cada ser su lugar. El equilibrio no se mantenía por fuerza, sino por fidelidad a ese orden. Los Watchers existían para custodiarlo, no para redefinirlo. Sin embargo, la historia sugiere que algo comenzó a cambiar. No de forma repentina,
no como una rebelión abierta, sino como una desviación gradual. La tradición no presenta este momento como un accidente, sino como una elección, nacida del cruce de conocimiento y deseo. Y cuando ese cruce ocurre, el equilibrio deja de ser estable. Este es el punto donde la vigilancia se transforma en transgresión, donde observar ya no es suficiente, donde el cielo, por primera vez, comienza a inclinarse peligrosamente hacia la tierra. Y las consecuencias de ese movimiento apenas estaban comenzando. Dentro de la tradición etíope, los Watchers no aparecen como figuras abstractas ni como símbolos tardíos creados para explicar el mal. Son recordados como parte de una historia continua, una memoria que no fue interrumpida ni suavizada con el paso del tiempo. En estos textos, los Watchers tienen nombre, función y responsabilidad. No son una idea, son presencia. La memoria etíope no los introduce como protagonistas centrales, sino como custodios silenciosos. Su papel original no era gobernar a la humanidad ni recibir veneración. Era observar, preservar, dar testimonio del desarrollo de la creación según un orden establecido. Su autoridad no provenía de sí mismos, sino de aquel orden al que estaban vinculados. El propio nombre Watchers revela esa función. No fueron creados para actuar, sino para vigilar, para ver sin intervenir, para estar presentes sin alterar el curso de lo que observaban. Esta distinción es crucial porque define el límite que, según la tradición, nunca debieron cruzar. En la memoria etíope, los cielos y la tierra no existían como dominios aislados, estaban en relación constante. Lo que ocurría en uno tenía consecuencias en el otro. Los Watchers ocupaban ese espacio intermedio, un punto de contacto entre lo divino y lo humano. No estaban tan elevados como los ángeles más cercanos al trono, ni tan ligados a la materia como los seres humanos. Esa cercanía les permitía comprender, pero también los exponía. Esta visión se conserva, en gran parte, gracias a la preservación íntegra de antiguos textos en lengua ges. A diferencia de otras tradiciones donde estos escritos sobrevivieron solo en fragmentos o traducciones parciales, en Etiopía fueron copiados, transmitidos y leídos como parte de una memoria viva, no como curiosidad marginal, sino como clave interpretativa del origen del mundo y de su desorden. Aquí, los Watchers no explican únicamente un episodio aislado del pasado, explican una lógica, una forma de entender cómo el equilibrio puede romperse incluso entre seres que no nacieron con intención de corromper. La tradición etíope no los presenta como malvados desde el inicio, sino como fieles hasta el momento en que dejaron de serlo. Y ese detalle cambia toda la historia. Porque si incluso los guardianes pueden desviarse, entonces el orden no se sostiene por naturaleza, sino por elección. La obediencia no es automática, es una responsabilidad constante. En esta memoria antigua, el problema no comienza con la humanidad, sino antes, en el momento en que quienes observaban dejaron de aceptar los límites de su función. La tradición no describe este proceso con prisa, no hay una rebelión inmediata ni un acto impulsivo. Lo que emerge es una tensión prolongada, una cercanía que se vuelve demasiado íntima, una observación que se transforma en interés y un interés que comienza a cuestionar por qué ciertos conocimientos permanecen velados. Desde esta perspectiva, los Watchers no cayeron por ignorancia, sino por comprensión. Vieron demasiado, entendieron demasiado, y en lugar de permanecer como testigos, desearon participar de aquello que observaban. Aquí surge una pregunta que atraviesa toda la memoria etíope. ¿Es posible contemplar el mundo humano sin verse afectado por él? ¿Puede una inteligencia observar el sufrimiento, el deseo y la fragilidad sin querer intervenir, corregir o alterar el curso de los acontecimientos? La tradición no responde directamente, solo conserva el recuerdo de que el límite fue cruzado. Esta forma de narrar no busca justificar ni condenar, busca recordar, porque para la memoria etíope, olvidar cómo comenzó la ruptura sería repetirla. Los Watchers no son una advertencia por lo que hicieron, sino por lo que representaron.
seres creados para custodiar el orden que terminaron cuestionándolo. Y cuando quienes observan dejan de aceptar su lugar, el equilibrio comienza a desplazarse. En ese desplazamiento, el cielo ya no se mantiene a distancia, empieza a inclinarse, y la observación, lentamente, se convierte en acción. Es en ese punto donde la historia deja de ser solo memoria y comienza a transformarse en transgresión. La memoria etíope no describe la caída de los Watchers como un instante repentino, ni como una explosión de rebeldía abierta. No hay un momento teatral en el que el cielo se quiebra de golpe. Lo que se conserva es algo más inquietante, un proceso lento, un desliz casi imperceptible entre observar y participar. Los Watchers descendieron, no como conquistadores, sino como quienes creen comprender demasiado bien aquello que vigilan. La tradición insiste en este punto. No fue la curiosidad inocente lo que los llevó a cruzar el límite, sino el convencimiento de que el conocimiento podía ser compartido sin consecuencias, que revelar ciertos secretos no alteraría el orden, sino que lo mejoraría. Ese fue el error. Según los textos etíopes, el límite no estaba en el contacto físico únicamente. El verdadero quiebre ocurrió cuando los Watchers comenzaron a enseñar lo que no les correspondía: metalurgia, armas, encantamientos, astrología, artes ocultas. Conocimientos que, dentro de esa visión antigua, pertenecían a una esfera para la cual la humanidad aún no estaba preparada. Aquí, la tradición se detiene, como si midiera cada palabra. No condena el conocimiento en sí mismo, no presenta la sabiduría como algo malvado. Lo que se señala es la ruptura del tiempo y del orden. El problema no fue saber, sino saber antes de tiempo, saber sin responsabilidad, saber sin asumir las consecuencias. Desde esta perspectiva, el conocimiento es una fuerza que transforma la estructura misma de la creación. Al ser entregado fuera de su lugar, altera no solo a quienes lo reciben, sino al equilibrio que sostiene el mundo. Por eso, la memoria etíope describe este momento como una distorsión cósmica, no como una simple falta moral. De estas transgresiones surgieron los Nefilim, seres descritos no solo por su tamaño, sino por su violencia. Consumían sin medida, tomaban sin límite, representaban una humanidad amplificada, liberada de restricciones, pero también desprovista de contención. No eran simplemente monstruos, eran el resultado visible de un orden roto. La tierra, según esta tradición, no permaneció indiferente. El derramamiento de sangre, el agotamiento de los recursos, el sufrimiento generalizado, no son presentados como daños colaterales, sino como señales. El mundo mismo reaccionaba, como si la creación, al ser forzada más allá de sus límites, comenzara a protestar. Aquí emerge una idea central del pensamiento etíope. El pecado no es solo una acción individual, es una perturbación que atraviesa todos los niveles de la existencia. Cuando el límite es violado en el cielo, la tierra lo siente. Cuando el orden superior se fractura, lo inferior se descompone. La tradición no dramatiza este momento con ira divina inmediata. Lo que transmite es una sensación de desequilibrio acumulado, algo que ya no podía sostenerse, una presión creciente que exigía una respuesta, no por castigo, sino por restauración. Y es en este punto donde la historia cambia de escala, porque ya no se trata únicamente de los Watchers, ni siquiera de la humanidad influenciada por ellos. Se trata del estado mismo de la creación, de un mundo que ha sido llevado más allá de lo que puede soportar sin romperse. La memoria etíope conserva este episodio no como advertencia abstracta, sino como recuerdo concreto de lo que ocurre cuando el conocimiento se separa del límite, cuando la vigilancia se convierte en intervención, cuando quienes debían custodiar el orden deciden redefinirlo. A partir de aquí, la historia ya no puede continuar de la misma manera. El cielo ha descendido demasiado, la tierra ha sido alterada profundamente, y la restauración, si ha de llegar, no será sencilla. En la memoria etíope, la respuesta a la transgresión de los Watchers no llega de inmediato como un castigo repentino. No hay una imagen de ira impulsiva ni de destrucción arbitraria.
Lo que se describe es algo más profundo y más inquietante. El mundo mismo comienza a reaccionar. La violencia se multiplica. La sangre se derrama sin medida. Los recursos se agotan. Pero estos hechos no son presentados solo como consecuencias humanas, son síntomas, señales de que el equilibrio que sostenía la creación ha sido alterado en su raíz. En esta visión antigua, la Tierra no es un escenario pasivo, es parte del orden. Y cuando ese orden es forzado, la Tierra responde. La tradición etíope conserva una imagen poderosa. La creación alzando su voz, el clamor de la Tierra ascendiendo hacia el cielo. No como una metáfora poética, sino como una afirmación teológica. El mundo protesta porque ha sido llevado más allá de sus límites. El sufrimiento no queda contenido en la experiencia humana, se extiende a todo lo que vive. Aquí, el concepto de pecado adquiere una dimensión distinta. No es únicamente una falla moral individual, es una distorsión cósmica. Cuando los límites se rompen en el ámbito celestial, el daño se propaga. El desorden se filtra en la historia, en la materia, en la memoria misma del mundo. Desde esta perspectiva, la intervención divina no aparece como venganza, sino como necesidad. Algo debía ser detenido, no para aniquilar la creación, sino para evitar su colapso total. La tradición describe el juicio sobre los Watchers con solemnidad, no con crueldad. Aquellos que fueron designados como guardianes son confinados, separados de su influencia activa, retenidos hasta un tiempo futuro. Este acto no es presentado como un fin, sino como una pausa, una contención. Los Watchers que alguna vez observaban libremente, ahora son limitados, no porque el poder divino sea arbitrario, sino porque el equilibrio exige límites claros. La vigilancia sin restricción había demostrado ser peligrosa. Es en este contexto donde el relato del diluvio adquiere un significado más amplio. No es simplemente una respuesta al comportamiento humano, es un acto de purificación, un intento de limpiar la corrupción que se había infiltrado en la creación a través de la transgresión celestial. La agua no destruye por capricho, restaura al borrar lo que no podía ser sostenido. Dentro de esta memoria, Noé no es preservado únicamente por su rectitud personal, es preservado porque permanece ajeno a la distorsión. No ha absorbido el conocimiento que desordenó a su generación. Su linaje representa continuidad con el orden original, no una perfección moral abstracta, sino una integridad estructural. Este detalle es crucial. La tradición etíope sugiere que no todo conocimiento es neutral, que algunas formas de saber alteran la forma en que el mundo se organiza, y que la supervivencia de la creación dependía de que algo de ese orden inicial permaneciera intacto. Cuando las aguas retroceden, el mundo no vuelve simplemente a empezar. Algo ha sido contenido, pero no eliminado por completo. La tierra se aquieta, el cielo se distancia nuevamente, pero el equilibrio, aunque restaurado en parte, sigue siendo frágil, porque lo que ocurrió no fue olvidado, fue retenido, y lo retenido, tarde o temprano, vuelve a manifestarse. Después del diluvio, la memoria etíope no presenta un mundo completamente renovado ni liberado de toda influencia anterior. El agua contuvo la corrupción, pero no borró su huella. La creación continuó, pero lo hizo marcada por una historia que no podía simplemente desaparecer. Los Watchers ya no caminaban libremente entre el cielo y la tierra. Habían sido confinados, limitados, separados de su función original. Sin embargo, su influencia no se extinguió por completo. La tradición etíope conserva la idea de que algo de aquella transgresión permaneció activo, no en forma física, sino como presencia residual, como distorsión persistente. Aquí nace una comprensión particular del mal. No es visto únicamente como una inclinación interna del ser humano, ni como una simple elección equivocada. Es entendido como una interacción constante entre lo visible y lo invisible, entre la memoria de una rebelión antigua y la fragilidad humana. El mundo posterior al diluvio es un mundo disputado. Esta visión dio forma a la demonología etíope, pero también a algo más profundo. Dio forma a una manera de vivir. Si el orden podía ser alterado desde el cielo, entonces la vigilancia debía continuar en la tierra, no como miedo, sino como conciencia, no como obsesión, sino como disciplina.
Por eso, en la tradición etíope, la vida espiritual no se entiende como evasión del mundo, sino como resistencia. La oración, el ayuno, la sobriedad no son gestos simbólicos, son actos de alineación, formas de mantener la distancia entre el ser humano y las fuerzas que una vez cruzaron los límites. El monacato etíope absorbió profundamente esta memoria. La ascesis no fue concebida como castigo del cuerpo, sino como protección del orden interior. Si los Watchers cayeron por acercarse demasiado, entonces el retiro, el silencio y la moderación se convirtieron en formas de permanecer dentro del límite. Esta espiritualidad no nace del desprecio por el conocimiento, sino del respeto por su peso. Saber implica responsabilidad. Ver implica responder. La memoria de los Watchers enseñó que incluso los seres creados para observar podían extraviarse si olvidaban su lugar. Esa lección no fue archivada como mito, fue incorporada a la vida cotidiana. En este contexto, el mal no es absoluto ni omnipresente, es persistente, se infiltra, susurra, desvía, y por eso requiere atención constante. El mundo no está perdido, pero tampoco está completamente seguro. La historia no ha concluido, solo ha entrado en una fase de contención. Esta comprensión explica la seriedad espiritual que caracteriza a la tradición etíope. No se trata de dramatismo, sino de memoria. Recordar que el equilibrio fue una vez quebrado y que puede volver a serlo. Recordar que la creación es frágil y que la indiferencia también es una forma de transgresión. Pero esta memoria no conduce al aislamiento ni a la desesperanza, conduce a la espera, porque si el desorden tuvo un origen, también debe tener un final. Si la transgresión dejó huellas duraderas, la restauración no puede ser inmediata. El mundo después de los Watchers vive entre dos tiempos, entre lo que fue contenido y lo que aún no ha sido plenamente sanado. Y en ese espacio intermedio, la pregunta ya no es solo qué ocurrió en el pasado. La pregunta es, ¿quién puede restaurar aquello que fue alterado? Dentro de la tradición etíope, la historia de los Watchers no concluye con su caída ni con el diluvio. Tampoco termina con su confinamiento. Lo que permanece es una expectativa, una espera silenciosa, la convicción de que el desorden introducido en la creación aún no ha sido completamente sanado. Es aquí donde la figura de Krista adquiere un significado particular. En esta visión, su papel no se limita a la redención individual del ser humano. Su autoridad se extiende más allá de la tierra. Abarca el cielo, los ángeles, los Watchers y todas las potencias que una vez participaron en la ruptura del orden. La redención no es solo moral, es cósmica. La memoria etíope presenta a Cristo como restaurador, no como quien ignora la historia antigua, sino como quien la enfrenta. Su victoria no se dirige únicamente al pecado humano, sino también a las fuerzas que distorsionaron la creación desde un nivel más profundo. En este marco, la cruz y la resurrección no son eventos aislados, son movimientos dentro de una historia mucho más extensa. Esta comprensión explica por qué la tradición etíope nunca separó completamente el presente del pasado. El mundo sigue siendo un espacio disputado, pero no abandonado. Los poderes caídos permanecen bajo límite. Su juicio final no ha llegado, pero tampoco actúan sin restricción. La historia avanza entre contención y esperanza. Los textos etíopes describen un futuro en el que toda autoridad desviada será expuesta, un tiempo en el que lo que fue oculto será revelado, y en el que la creación, finalmente, será sanada. No como retorno al pasado, sino como culminación. El orden no se restaurará negando la historia, sino atravesándola. Esta expectativa no alimenta ansiedad ni temor constante. Alimenta responsabilidad. Si el conocimiento fue una vez mal utilizado, entonces conocer implica cuidado. Si la observación se transformó en transgresión, entonces ver exige humildad. La memoria de los Watchers no es una advertencia dramática. Es una invitación silenciosa a no repetir lo que ya ocurrió. En este sentido, Etiopía no presenta su tradición como una afirmación de superioridad. No dice haber comprendido más, dice haber olvidado menos. Su carga no es el orgullo,
sino la memoria. Recordar que incluso el cielo puede desviarse. Recordar que el orden no es automático. Recordar que la restauración requiere tiempo. En un mundo que tiende a reducir lo invisible a símbolo o metáfora, esta memoria plantea una pregunta incómoda. ¿Y si la historia no puede entenderse solo desde la tierra? ¿Y si las decisiones humanas siempre han estado entrelazadas con realidades que no vemos, pero que influyen? La tradición etíope no exige una respuesta inmediata, no impone una conclusión, simplemente conserva el recuerdo. Los Watchers existieron, su caída dejó huellas, y la historia, según esta memoria antigua, aún se está desplegando. La pregunta final no es si creemos en ellos. La pregunta es ¿qué hacemos con el conocimiento que hemos recibido?